Miami Marlins vs Washington Nationals, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Marlins en Nationals 1 de la tarde ET, Eury Pérez abrirá por Miami. Pérez, en 15 aperturas, tiene efectividad de 4.04 con whip de 1.04. El derecho poncha al 24.4% con 9.4% de boletos. Induce roletazos en 33.2% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Mitchell Parker inicia por Washington. Parker, en 27 aperturas, registra efectividad de 5.94 con whip de 1.47. El zurdo poncha al 15% con 8.5% de boletos. Sus roletazos están en 35.9% con 1.40 jonrones por cada 9 entradas. Miami batea, 257 como visitante. Washington conecta, 232 en sus 59 juegos de día. Pérez en sus 7 aperturas diurnas tiene efectividad de 1.63. Parker en sus últimas 10 aperturas carga con efectividad de 8.34. Marlins están 4-0 como visitante contra abridores de la Liga Nacional con efectividad de 5.40 o mayor con retorno de más 5.3 unidades. Washington está 10-26 en casa en juegos diurnos con pérdida de menos 14.8 unidades. Juega Miami menos 132. New York Mets vs Detroit Tigers, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Mets en Tigers 1 de la tarde ET, Clay Holmes abre por New York. Holmes tiene 27 aperturas con efectividad de 3.60 y whip de 1.31. El derecho poncha al 18.2% con 9.2% de boletos. Induce roletazos en 56% con 0.76 jonrones por cada 9 entradas. Casey Mize inicia por Detroit. Mize tiene 23 aperturas con efectividad de 3.95 y whip de 1.31. El derecho poncha al 20.9% con 6.2% de boletos. Sus roletazos están en 40.1% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. New York batea, 285 en sus últimos 27 juegos. Holmes en sus 13 juegos como visitante registra efectividad de 3.36. Mize en sus últimas 9 aperturas carga con efectividad de 6.00. Detroit está 8-9 en casa contra equipos ganadores con pérdida de menos 4.8 unidades. Juega Mets menos 108. Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Rangers en Diamondbacks 3:40 de la tarde ET, Jack Leiter abre por Texas. Leiter tiene 24 aperturas con efectividad de 3.77 y whip de 1.31. El derecho poncha al 22.6% con 11.3% de boletos. Sus roletazos están en 36.5% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Zach Gallen inicia por Arizona. Gallen en 28 aperturas tiene efectividad de 4.94 con whip de 1.30. El derecho poncha al 21.6% con 8.1% de boletos. Sus roletazos están en 42.4% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea, 263 en sus últimos 27 juegos. Leiter en sus últimas 5 aperturas registra efectividad de 2.52. Gallen en casa tiene efectividad de 5.20 en 14 aperturas. El bullpen de Arizona en casa muestra efectividad de 4.99. Rangers están 7-4 como visitante en sus últimos 11 contra equipos perdedores con retorno de más 2.1 unidades. Arizona está 9-14 como favorito en casa de menos 125 a menos 175 con pérdida de menos 11.5 unidades. Juega Texas más 1-2-2. Baltimore Orioles vs San Diego Padres, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Orioles en Padres 4 de la tarde ET, Kate Povich abre por Baltimore. Povich ha lanzado en 28 juegos con efectividad de 5.04 y whip de 1.43. El zurdo poncha al 25.3% con 8.1% de boletos. Sus roletazos están en 39.1% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Néstor Cortes abre por San Diego. Cortes tiene 7 aperturas con efectividad de 5.06 y whip de 1.44. El zurdo poncha al 19.3% con 12.1% de boletos. Sus roletazos están en 32.3% con 2.53 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea, 258 en sus últimos 7 juegos, mientras que Padres promedian
274 en sus últimos 6. Povich en sus 16 aperturas registra efectividad de 5.57. El bullpen de Orioles como visitante tiene efectividad de 4.71. Juega Baltimore y San Diego altas de 8.5. Los Ángeles Dodgers vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Dodgers en Pirates 6:40 de la tarde ET, Shohei Ohtani abrirá por Los Ángeles. Ohtani tiene 11 aperturas con efectividad de 4.18 y whip de 1.21. El derecho con una tasa élite de ponches de 32.6% y 5.2% de boletos. Induce roletazos en 37.3% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 2.25. Brandon Ashcraft inicia por Pittsburgh. Ashcraft ha lanzado en 21 juegos con efectividad de 2.58 y whip de 1.15. El derecho poncha al 22.4% con 7% de boletos. Sus roletazos están en 52.7% con daño mínimo de jonrones. Los Ángeles batea 231 en sus últimos 5 juegos, mientras que Pirates promedian 233 en sus últimos 6. Ashcraft en sus últimas 5 apariciones tiene efectividad de 2.11. El bullpen de Los Ángeles rinde bien como visitante y el de Pirates con buen desempeño en casa. Dodgers están 29-10 al under contra equipos con whip de bullpen de 1.35 o menor. Pittsburgh está 22-8 al under enfrentando a abridores de la Liga Nacional con whip de 1.25 o menor. Juega Los Ángeles y Pittsburgh bajas de 8. Toronto Blue Jays vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Blue Jays en Reds 6:40 de la tarde ET, Shane Bieber abrirá por Toronto. Bieber tiene 2 aperturas permitiendo 3 carreras limpias con 15 ponches en 11 y un tercio entradas después de volver de una lesión. El derecho tiene una efectividad de carrera de 3.21 con FIP de 1.11 en 854 y un tercio entradas de trabajo, acumulando 873 ponches. Zach Little abrirá por Cincinnati. Little consiguió 27 aperturas con efectividad de 3.63 y whip de 1.12. El derecho poncha al 16.8% con 4.1% de boletos. Rola el 40% con 1.68 jonrones por cada 9 entradas. Toronto batea para 283 en sus últimos 26 juegos. Ambos bullpens en mala forma reciente. Toronto está 17-9 al over en sus últimos 26 de visitante. Juega Toronto y Cincinnati al over 8.5. Cleveland Guardians vs Boston Red Sox, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Guardians en Red Sox 6:45 de la tarde ET, Joey Cantillo abre por Cleveland. Cantillo apareció en 29 juegos con efectividad de 3.93 y whip de 1.42. El zurdo poncha al 27.7% con 12.5% de boletos. Rola el 41.6% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Kyle Harrison será el opener para los Red Sox. Harrison apareció en 8 juegos con efectividad de 4.56 y whip de 1.27. El zurdo poncha al 25% con 9% de boletos. Rola el 35.9% con 1.52 jonrones por cada 9 entradas. Se espera que Dustin May cargue con la mayoría del trabajo. Cleveland batea para 198 en sus últimos 26 juegos. Ambos bullpens en buena forma reciente. Cleveland está 8-13 de visitante contra abridores zurdos con pérdida de menos 2.4 unidades. Los Red Sox están 12-7 en casa contra abridores zurdos con ganancia de más 3.7 unidades. Juega Boston menos 146. Seattle Mariners vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Mariners en Rays 7:35 de la noche ET, George Kirby abrirá por Seattle. Kirby en 18 aperturas carga efectividad de 3.94 con whip de 1.16. El derecho poncha al 24.3% con 6.1% de boletos. Rola el 43.9% con 1.05 jonrones por cada 9 entradas. Adrian Houser abre por Tampa Bay. Houser tiene 16 aperturas con efectividad de 2.85 y whip de 1.33. El derecho poncha al 16.7% con 7.8% de boletos. Rola el 49.5% con 0.57 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea 233 en sus últimos 26 juegos.
Kirby en sus últimas 9 aperturas de visitante tiene efectividad de 4.73. Hauser en 6 aperturas de local mantiene efectividad de 2.08. El bullpen de Rays en mejor forma. Seattle está 20-27 de visitante contra abridores derechos con pérdida de menos 9.1 unidades. Los Rays están 9-5 en casa contra el Al West con más 1.9 unidades de retorno. Juega Tampa Bay más 1-2-0. Los Ángeles Angels vs Kansas City Royals, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Angels en Royals 7:40 de la noche ET, José Ureña abrirá por Los Ángeles. Ureña, ahora con su quinto equipo en 2025, tiene 13 apariciones con efectividad de 5.00 y WHIP de 1.47. El veterano poncha al 12.5% con 8.1% de boletos. Rola el 31.7% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Ryan Bergert abrirá por Kansas City. Bergert apareció en 16 juegos con efectividad de 2.67 y WHIP de 1.11. El derecho poncha al 22.5% con 9.9% de boletos. Rola el 30.3% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Los Angels batean 210 en sus últimos 27 juegos y Kansas City 257 en sus últimos 26. Bergert en sus últimas 6 aperturas tiene efectividad de 2.51. El bullpen de Angels de visitante tiene efectividad de 5.10, mientras el de Royals en casa 3.54. Los Ángeles está 9-17 en sus últimos 26 de visitante con pérdida de menos 3.5 unidades. Los Royals están 17-8 en casa en sus últimos 25 con ganancia de más 7.6 unidades. Juega Kansas City menos 158. Chicago White Sox vs Minnesota Twins, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. White Sox en Twins 7:40 de la noche ET, Yoendris Gómez abre por Chicago. Gómez apareció en 16 juegos con efectividad de 5.20 y WHIP de 1.54. El derecho poncha al 20.6% con 14.1% de boletos. Rola el 36.8% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. C.B. Matthews abrirá por Minnesota. Matthews tiene 12 aperturas con efectividad de 5.06 y WHIP de 1.48. El derecho poncha al 27% con 6.9% de boletos. Rola el 35.3% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.65. Chicago batea 251 en sus últimos 28 juegos y Twins 226 en sus últimos 27. Los White Sox están 9-5 de visitante en sus últimos 14 contra equipos perdedores con ganancia de más 7.1 unidades. Minnesota está 13-16 en casa en sus últimos 29. Juega Chicago más 1.50. Philadelphia Phillies vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Phillies en Brewers 7:40 de la noche ET, Aaron Nola abrirá por Filadelfia. Nola tiene 12 aperturas con efectividad de 6.47 y WHIP de 1.50. El veterano poncha al 23.4% con 7.4% de boletos. Rola el 42.4% con 1.97 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.02. José Quintana abrirá por Milwaukee. Quintana suma 21 aperturas con efectividad de 3.69 y WHIP de 1.29. El zurdo poncha al 15.8% con 8.8% de boletos. Rola el 41.3% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Nola en sus últimas 3 aperturas tiene efectividad de 7.53. Filadelfia está 14-20 de visitante contra equipos ganadores con pérdida de menos 8.3 unidades. Los Brewers están 18-8 en sus últimos 26 en casa con ganancia de más 6.8 unidades. Juega Milwaukee menos 114. Atlanta Braves vs Chicago Cubs, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Braves en Cubs 7:40 de la noche ET, Bryce Elder abrirá por Atlanta. Elder tiene 23 aperturas con efectividad de 5.85 y WHIP de 1.48. El derecho poncha al 17.9% con 8.5% de boletos. Rola el 50.4% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Kate Horton abrirá por Chicago. Horton apareció en 19 juegos con efectividad de 2.92 y WHIP de 1.19. El derecho poncha al 20% con 7.6% de boletos.
Rola el 44.4% con 0.82 jonrones por cada 9 entradas. Atlanta batea, 238 de visitante. Elder en sus últimas 10 aperturas tiene efectividad de 5.88. Horton, en 10 aperturas en casa, carga efectividad de 1.71. Los Braves están 9-19 de visitantes como underdog entre más 1.00 y más 1.50 con pérdida de menos 8.6 unidades. Chicago está 40-20 como favorito en casa de menos 110 o mayor con ganancia de más 9.5 unidades. Juega Chicago menos 150. Athletics vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Athletics en Cardinals 7:45 de la noche, ET, Jeffrey Springs, abrirá por Athletics. Springs apareció en 28 juegos con efectividad de 4.17 y whip de 1.19. El zurdo poncha al 19.4% con 7.6% de boletos. Rola el 31.6% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Matthew Liberatore abrirá por St. Louis. Liberatore tiene 25 aperturas con efectividad de 4.32 y whip de 1.32. El zurdo poncha al 18.1% con 6% de boletos. Rola el 39.3% con 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Athletics batean, 264 en sus últimos 27 juegos y Cardinals, 239 en sus últimos 28. Springs con mejores números de visitante. Liberatore en sus últimos 9 juegos tiene efectividad de 6.04. Athletics están 19-12 de visitantes contra equipos perdedores con ganancia de más 9 unidades. St. Louis está 2-6 en casa enfrentando a un abridor de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor con pérdida de menos 4.7 unidades. Juega Athletics menos 108. New York Yankees vs Houston Astros, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Yankees en Astros 8 de la noche, ET, Will Warren abrirá por New York. Warren en 28 aperturas registra efectividad de 4.30 y whip de 1.40. El derecho poncha al 24.8% con 10% de boletos. Rola el 43.2% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Jason Alexander abre por Houston. Alexander apareció en 13 juegos con efectividad de 4.61 y whip de 1.37. El derecho poncha al 19.2% con 8.3% de boletos. Rola el 46.2% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Houston batea, 232 en sus últimos 27 juegos. Warren en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 2.84. Alexander en 6 apariciones en casa carga efectividad de 5.40. New York está 8-4 de visitante contra el Al West con ganancia de más 2.8 unidades. Houston está 10-16 en sus últimos 26 en casa con pérdida de menos 15.8 unidades. Juega Yankees menos 123. San Francisco Giants vs Colorado Rockies, predicción MLB, 3 de septiembre de 2025. Giants en Rockies 8:40 de la noche, ET, Robbie Ray abrirá por San Francisco. Ray tiene 29 aperturas con efectividad de 3.18 y whip de 1.16. El zurdo poncha al 24.3% con 9.5% de boletos. Rola el 37% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Germán Márquez abrirá por Colorado. Márquez tiene 21 aperturas con efectividad de 6.14 y whip de 1.69. El derecho poncha al 15.3% con 7.9% de boletos. Rola el 36.2% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco batea, 232 de visitante. Ray en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 4.82. San Francisco está 11-16 contra la línea de carrera de visitante cuando es favorito de menos 110 o mayor con pérdida de menos 4.5 unidades. Colorado está 17-14 contra la línea de carrera en sus últimos 31 en casa con ganancia de más 4.3 unidades. Juega Colorado con línea de carrera más 1.5 en más 1.25.